Bien, también se encuentra ya entre nosotros el ingeniero Abner Zapata Toledo del Senati, quien estará a cargo de la siguiente exposición: los efectos de la soldadura en la integridad estructural. Abner es ingeniero mecánico con certificación internacional doble CBII y IEEE. Tiene prácticamente una década de experiencia como docente en el Senati, tanto en la parte de soldadura universal como soldadura estructural. Igualmente, imparte los cursos de soldadura en mecánica de mantenimiento. Además, él, por su formación de origen, tiene una amplia experiencia operativa como soldador universal, mecánico de mantenimiento, electricista, y cuenta con diplomados especiales vinculados a la soldadura por la Pontificia Universidad Católica del Perú. En su afán siempre de perfeccionarse, Abner en este momento está llevando una maestría en docencia profesional en la Universidad Cayetano Heredia. Invitamos al ingeniero Zapata a dar inicio a su presentación: los efectos de la soldadura en la integridad estructural. En esta ocasión voy a presentarles un tema bien cortísimo, pero fundamental para el campo en el que nosotros nos venimos desarrollando. Primeramente, quiero agradecer de manera especial a los organizadores, tanto Senati como Soldexa, como profesional, parte de esta institución, ¿no? Me enorgullece, creo que realza, ¿no? Nos motiva aún más, ¿no? El hecho de que ustedes se hayan dado cita una vez más a esta Jornada Internacional de Soldadores. Quiero también felicitarlos por haberse dado este paso y estar aquí acompañándonos, ya prácticamente cerrando la tarde con esta penúltima ponencia. El título: Efecto de la soldadura en la integridad estructural. Muy bien, el objetivo es sencillo. Quiero compartir con ustedes las ventajas, las bondades que ha tenido, tiene y va a seguir teniendo hacer uso de la soldadura para construir. Pero por otro lado, también quiero mostrarles los efectos negativos cuando ésta se aplica de una mala manera, cuando ésta se aplica violando algunos, si se quiere decir, normas de trabajo en el campo de la soldadura. Ese es el objetivo sencillo. Vayamos un poquito hacia atrás. La soldadura no es una materia de miles de años, es relativamente nueva, apenas tiene vigencia de un siglo y algo más, pero sin embargo siempre ha sido motivo de stop. No. Gracias. De stop. ¿En qué? No toques nada, déjalo. Dale. Bueno, motivo de tenerlo en la mira. ¿Por qué? Si nosotros habláramos de los años 20, a inicios de este siglo, del 1900, 1910, cuando alguien diseñaba un producto, una estructura, una embarcación, un puente, etcétera, bueno, lo último que podría pensar es utilizar la soldadura. Se ha utilizado muchísimo los remaches, pero el uso de los remaches nos había implicado cientos de perforaciones, cientos de uniones. Esto lo hacía un proceso lento en aquellos años. En realidad, haciendo uso de los remaches, se han construido una infinidad de estructuras, e incluso en este momento vigentes, ¿no? Vivitos y coleando. Tal como puedo mencionar aquí, este edificio que se encuentra en Nueva York, el Empire State Building, está en pie. Prácticamente el 80, el 90% de toda la estructura es acero, pero las uniones se han hecho con remaches. Lo que sucede, ¿cómo trabajaban? Habían dos tipos ahí, colocando remaches. Había un tipo que se llamaba el recepcionista, porque a 25 metros había otro tipo con su fragua calentando remaches de diferentes medidas, diámetros, tamaños y materiales.
las lanzaba, él las recibía en su recipiente, colocaba el remache y ellos se encargaban de remachar. Y de esa forma han venido construyéndose estructuras en los años 20, en los años 30, y aún no es que no se conocía la soldadura, pero había cierta duda, cierto temor. Soldadura estaba esperando su momento, como aquel, podríamos decir, ha llegado el momento cuyo tiempo ha llegado. Y ese año, ese momento, era en los años 30 y en los años 40, con la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, bueno, yo no he estado presente, pero cuenta pues la leyenda, la historia, que dice que Alemania, al iniciar esta guerra, ¿no?, empezó a sitiar a Inglaterra. Inglaterra en aquel entonces era famosísima, muy conocida. Aquel empresa, aquel inversionista que quería construir barcos, siempre pensaba en Inglaterra, en los astilleros de Inglaterra. Entonces, la táctica alemana fue hundir sus barcos mercantes. Acuérdense, Inglaterra es una isla, entonces de una forma de proveerse provisiones en minerales, materiales, etcétera, era con barcos de carga pesada. ¿Y cuál fue la táctica de Alemania? Hundirlas. Respuesta de Inglaterra: aguanta, yo no quiero entrar a la guerra, ¿no? Así que si me hundes una, yo te pongo dos en flote. Y esa fue su táctica inicial. Pero no se pudo organizar adecuadamente, probablemente porque Alemania seguía hundiendo y la seguía bombardeando. Llegó el momento en que Inglaterra tenía que ingresar a la batalla y destinó toda su arsenal industrial dedicada a fabricar barcos, embarcaciones, a fabricar material, instrumentos de guerra, cañones, armas, tanques, etc. Y Alemania seguía hundiendo sus barcos. Solución: Inglaterra dijo: oye, pero tenemos a nuestro hijo, pues, Estados Unidos. Hay que pedirle ayuda, que nos ayude a construir barcos. Entonces, lo que hacen es una cosa sencilla, miren. Primero, se van con todos los planos, con todas las maquinarias, remachadores calificados probablemente, ingenieros, para que les ayuden a fabricar barcos. Le dijo: mira, ayúdanos a fabricar barcos, porque nos está pasando esto, y no te preocupes del personal, acá están mis mejores técnicos, acá están los materiales, acá están los planos, y listo. Y Soldadura estaba esperando su momento. Y ya dijo: este es el momento. Entonces, Soldadura, vamos a decir así, Soldadura, le dijo: llévate a tu gente, lleva tu máquina, lleva tu material, haz tu guerra y déjame los planos a mí. Bueno, por si acaso, unos cuantos técnicos e ingenieros. Y ellos cambiaron todo el modelamiento de fabricación, todo el sistema de fabricación de embarcaciones, pasándolo de remaches a soldadura, por primera vez en embarcaciones de ese tipo. Y sí, fabricaron buques, barcos. Los ingleses se demoraban alrededor de un año, 12 meses para fabricar una embarcación de este tipo. Los ingleses consideraron de buena fe de que también con la poca experiencia que tenían los americanos, podrían fabricarlo también en 12 meses o quizá más. Ya no importa, pero el asunto es que nos ayude. Sorprendentemente, la primera embarcación a soldadura se fabricó, sí, en un año, 12 meses. Pero con los procesos de mejora, con la sistematización, con el trabajo continuo y sobre todo el ya no uso de equipo pesado para procesos de corte, habilitado, etcétera, sino el uso del oxiacetileno, que era su otro amigo de la soldadura, ¿no? Los procesos de corte. Empezaron a fabricarlo en 8 meses, luego en 6, luego en 3. Entonces los gringos dijeron: oye, pero ¿qué comen estos americanos que fabrican tanto? Mejor fabrícanos también los tanques, los cañones de guerra que queremos utilizar en la guerra. Y durante esos años, desde 1940 al 45, se fabricaron más de 5.000 unidades en los astilleros de los Estados Unidos, pero sorpresa, más de 800
empezaron a sufrir daños estructurales. Unos 200 tuvieron unas fracturas que necesitaban una especial consideración, pero cerca de 20 se partieron así por la mitad. Sin carga, vacíos, y en especial este tanker TUS-2 en la bahía, y listo, cuando la madrina iba a tocar la champaña para inaugurarla, a vista y paciencia de todo el mundo, ¡pum!, se partió. Los fanáticos de Remache dijeron, ahí está, pues, ahí está tu soldadura. ¿Por qué? Porque era evidente, con Remache esto no pasaba. Además, todas las fisuras, todas las rajaduras se iniciaban, no en el cordón, sino al costadito nada más, por la zona afectada del calor, que seguramente algunos han escuchado, o por el pie de soldadura, por ahí. Pues entonces dijeron, uno, podemos construir 12 veces más rápido que con Remache. ¿No creen que vale la pena solucionar esta situación? Y a partir de aquí, 1945, hacia adelante, es que revoluciona el mundo de las fabricaciones. Ya no Remache, soldadura. Puentes, soldadura. Estructura, soldadura. Y uno de los edificios que lamentablemente el día de hoy ya no está con nosotros, son las Torres Gemelas, fabricadas íntegramente con soldadura. ¿Cuándo? 1960. O sea, apenas 15 años después se había solucionado muchos problemas que tenía la soldadura, obviamente, y empezaron a fabricar estructuras. Y hoy en día pues, no hay cosa que no se fabrique con soldadura. 12 veces más rápido, es espectacular. Así que, todo bacán, pero 20 años después, otro accidente. Bueno, no fue la única, varias. Les hablo de esta plataforma petrolera. Bueno, no era así al inicio, pero es más, acá involucró la muerte de casi 126 personas, un montón de heridos, ¿no? ¿Qué es lo que había pasado? Lo siguiente. Este tipo de estructuras se fabricaban en bahía, es decir, fuera de la mar, pero se llevaban a alta mar y hay que sumergirlas, ¿no?, para fijarlas, pero son unas estructuras monstruosas, valen millones, con una apreciación. Por ejemplo, esta tubería que une estas dos columnas, esta tubería nada más, tiene un diámetro de 2.4 metros, un espesor aproximadamente de 1 pulgada, un material de grano fino, o sea, un material con muy buena tenacidad, y tenía que ser así, porque alta mar, las temperaturas podrían bordear los 4 grados, los 5 grados. Y además en ese lugar habían olas de 6, 8 metros en las tempestades más bravas. Entonces había sido bien hecha. Pero ¿por qué falló? Toda la investigación de esta falla, de esta catástrofe, de esta pérdida de vidas humanas, fue llevada a un culpable. Dijeron, esta soldadura, una soldadura de filete. Y como la soldadura no puede defenderse, era el culpable. Y fue el culpable. En realidad, la soldadura no podemos decir que tiene la culpa, porque él no se hace sola. ¿Qué se había pensado? Que en esta tubería le habían hecho un ojo chino, como ven ahí, y además una perforación que más o menos el ojo chino tiene una longitud de casi 1 metro y en ancho también casi medio metro. La perforación esta más o menos, bueno, 325 milímetros, son 32 centímetros. O sea, no era poca cosa, no era pequeñita. ¿No es cierto? ¿Para qué serviría esto? Simplemente a la hora de hundirlo, por ahí entraba el agua y hundía la estructura. ¿Y para qué servía esto? Ahí viene el detalle. ¿Para qué servía? Solamente para colocar un sonar, es decir, un sensor de exploración. Es decir, una vez hundida, con eso buscaban, si pensaban que acá había combustible, listo, perforaban y extracción. Para eso servía. ¿Cuánto pesaba? Probablemente ni 10 kilos, ni 5 kilos. ¿Qué considerado diseño? La investigación dice de que dijeron, oye, pero eso va a pesar 5 kilitos. No trabaja. Lo más importante es esta junta de aquí y esta junta de acá. Esa es la que hay que diseñar. Hay que mandar al soldador calificado, hay que mandar supervisión, hay que mandar control de calidad, hay que mandar todo.
Es más, 2 inspectores por si acaso. Ahí, cuidando. Oye, y a la hora que llegaron para soldar esa perforación, que básicamente llevaba una brida para empernar el sonar. Bueno, que vaya el practicante. ¿Y qué electro usamos? Dale nomás, que le suelte. ¿No? ¿Sí? Y obviamente el practicante lo soldó y todo. No se tuvo el cuidado adecuado, porque es lo que hice la investigación. No le dio importancia desde el diseño. Dejar un cateto 6 en un espesor de 1 pulgada y pico frente a otra pulgada de espesor de 20 milímetros era descomunal. No haberlo precalentado era también fatal, porque ello originó de que ahí se formaran microestructuras susceptibles, ¿no? Más la carga dinámica que tenía en el fondo, las corrientes marinas y todo, generó una pequeña fisura, una rajadura. Esto fue creciendo y cuando creció llegó el momento en el que tenía que fallar. Y falló, y mientras hacían las pruebas, nunca entré en operación porque solo hicieron pruebas, esto se vino abajo y ya está. Ahí, por ejemplo, podemos ver una imagen de cómo quedó al final. No se rompió por la junta soldada, sino a partir de ese filete soldado y los 26 milímetros de espesor de este acero de grano fino, se vino así, inclinó un lado y todo abajo. Entonces, en el siglo XVI, un barboncito, Leonardo, el ingeniero da Vinci, había agarrado una serie de alambres de diferentes tamaños y los empezó a romper. Y se dio cuenta de que mientras la longitud de un alambre era más grande, resistía menos. O se rompía más rápido. Ahí está. Es la palabra, creo. Frente a una prueba. ¿Qué significaba? ¿Qué daba a entender? De que mientras la estructura sea más grande, mientras tenga más soldaduras, hay mayores probabilidades de dejar defectos, discontinuidades. Aquí dice, un componente puede fallar por la presión de defectos o errores de diseño. Eso es cierto. O sea, no echemos la culpa a un filetito, no. Es por errores, por dejar defectos y errores de diseño, ¿no? Y las conexiones, en este caso las soldaduras, que es una conexión, son siempre la parte más débil de cualquier estructura. Y seguramente te vas a preguntar, oye, ¿pero por qué, no? Oye, ¿por qué se rompen? ¿Cuál es el problema? Si yo le he soldado con cariño, con amor. Pero, veamos. Lo que pasa es que la soldadura, ¿no? La soldadura le propaga en la junta un ciclo térmico que si aquí en el cordón está líquido, pues cercano a ello están unas temperaturas muy altas. ¿Qué generan esto? Cambios. Porque este acero, a partir de 723, 720 grados centígrados, sufre cambios. Entonces, toda esa parte que se ha sometido a una temperatura por encima de, sufre cambios. ¿Qué cambios? Microestructurales, señores. Por ejemplo, crecimiento de grano. Por ejemplo, que aquí hay una microestructura metalúrgica bien bonita, bien linda. Bueno, después del calor, todo diferente. Si tú quisieras ver un poco más cerca, yo te diría lo siguiente. El cordón tiene una microestructura diferente. Esa parte afectada, que le llamamos zona SAC, tiene otra microestructura. Bueno, se parecen, pero es diferente. Puede ser diferente, depende del tipo de acero. Y el material que no ha sido afectado, es decir, aquella que no ha llegado ni a 700 grados centígrados, está natural, como vino de fábrica. Entonces nosotros podemos ver que en una soldadura, por el ciclo térmico, sufre un efecto, un cambio metalúrgico. Y la microestructura que tiene un material, está casado, está íntimamente relacionado con sus propiedades. Eso significa de que si aquí la dureza es X, es porque la estructura lo define así.
Y si aquí la microestructura es diferente, la dureza ya no va a ser X, va a ser diferente. Y obviamente la dureza aquí, por tener una microestructura diferente, será diferente. Si la resistencia aquí es 1, bueno, aquí ya no será 1, porque hay un cambio. Y aquí también. No, pero ¿por qué se va a romper si yo le he soldado con un electrodo de 100.000 libras? Eso no tiene mucho que ver. El cambio estructural ya se ha dado y en esencia en esta parte que se llama zona afectada por calor. Entonces, como había ese efecto después de las catástrofes dadas, hay que seguir investigando. Un estudio dice, se supone, señores, de que las estructuras se fabrican para que resistan cierto tipo de cargas, pero también para que duren. ¿No es cierto? Y dice, esta tablita se interpreta así, ¿no? Primero, si yo tengo un material cualquiera, A36, 572, 709, la que utilices, y no tiene ni un rasguño, ni un poquito de calor adicional que haya permitido sufrir cambio, nada, dura o resiste algo. Pero si tú le practicas un pequeño agujero, sin calor, simplemente un agujero, su durabilidad baja. Pero si tú le propagas un cordoncito, así lo hagas con amor, con cariño, esas características iniciales bajan. Y no estamos hablando de eso que los soldadores solimos dejar, ¿no? Socavaciones, falta de penetración, inclusiones sólidas, etcétera, etcétera. O sea, si le sumamos todo aquello, seguramente va a bajar muchísimo más. ¿No es cierto? Y eso es lo que sucede en las soldaduras. Cuando no se trabaja de una manera adecuada, cuando no se respeta, cuando se dice, tápalo, no va a meterle vasilla. No. Porque es fácil engañar, ¿no es cierto? La soldadura es un gran generador de discontinuidades, pero muchas de ellas son defectos. Muchas de ellas son defectos. Con las discontinuidades tenemos que convivir, porque es parte del proceso de soldadura, pero no podemos permitir que en las juntas de nuestras estructuras queden defectos. ¿Por qué? Porque los defectos se traen abajo la vida útil de un componente. Por ejemplo, uno nomás de tantos que hemos hecho, socavaciones, falta de penetración, sobreespesores, etcétera, etcétera. Golpe de arco. Este es un ensayo que hizo un estudio y fue publicado en la AWS. Un material estructural, como de la mayoría de los que trabajamos. Un golpe de arco, a propósito, ¿no? A una pequeña probeta, y lo intentaron doblar. No se dobla, se rompe. ¿No es cierto? Se rompe. Otro, a ver, ¿qué pasa si lo esmerilamos? Vuelve a romperse. Y en una tercera probeta, la soldaron. O sea, le echaron un cordón. Recién pudo doblarse. O sea, un material dúctil, por una discontinuidad o un defecto ocasionado, a veces voluntariamente, ¿no? Como se ha reñido con el supervisor, con el inspector. Pero a veces, muchas veces, accidentalmente, sometida a una carga específica, en especial lo de carga dinámica, por ejemplo, puentes, estructuras donde se van a montar máquinas, bueno, puede ocasionar una rotura. Y aquí, para ir terminando, las soldaduras no fallan después de haber sido fabricados o al día siguiente, ¿no es cierto? O sea, el tanque que termine de soldar no va a fallar la próxima semana, tenlo por seguro. Fallan después de un largo periodo a veces, 6 meses, 8 meses, y tú te enteras por televisión, por periódico, por noticia, que falló eso que había soldado. ¿Por qué? Porque esas discontinuidades, que suele ocasionar la soldadura, y además también puede ocasionar el soldador, originan
el crecimiento de una grieta, el nacimiento y luego el crecimiento de una grieta. Una vez que la grieta nace, listo, ¿no? Ni San Pedro te salva. ¿Qué podemos concluir? Uno, como usamos calor, no es posible construir una estructura totalmente a prueba de fallas. No hay. Por eso se reparan, ¿no? Por eso fallan. Pero al menos la estructura que tú construiste debería durar el tiempo que dice que debería durar y no fallar antes. Dos, la soldadura es un gran generador de discontinuidades. Dalo por hecho. No se trata de darle 10 pasadas para asegurarle. Vas a generar más discontinuidades, ¿no? Por eso trabajamos con un papelito que se llama procedimiento de soldadura. Por estas razones. Luego, los errores u omisiones en el diseño o fabricación puede tener consecuencias fatales. Le dije, es fácil engañar, es fácil tapar. Primero piensa que esa estructura no va a contener gas, sino que si falla, puede morir gente. ¿De acuerdo? O que ese tanque no va a contener petróleo, porque si falla, va a contaminar el medio ambiente, o el río. No lo sé. O un puente, ¿no? Se cae, pero lo hacemos de nuevo. No. Puede traer consecuencias fatales. Muy bien, muchas gracias. Felicitamos la excelente exposición de Abner, tan didáctica y realmente motivadora. Ha cumplido estrictamente el tiempo inicial. Tenemos tiempo suficiente para tal vez algún aporte de los panelistas, comentarios adicionalmente a las preguntas que ustedes tengan a bien presentar. Felicitarle a Abner por esta exitosa exposición, pero yo creo que hoy estamos bastantes personas que nos interesa la soldadura, ¿no? En esta oportunidad creo que ya lo hemos escuchado excelentemente, la presencia de los defectos en la soldadura. Entonces quisiera hacer una pregunta quizás para todos nos interesa, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el interés, ¿no?, de los soldadores hoy en día para ser competitivos, ¿no? ¿Qué es lo que deberíamos alcanzar? ¿A dónde mirar para ser unos buenos soldadores? A ver, hay muchas personas, soldadores, probablemente trabajadores en el campo metal mecánico, fabricando estructuras, vienen aquí y dicen, hoy no hay chamba, o no hay trabajo, pero no, para los que no entienden chamba, no hay trabajo. Y otros vienen y dicen, mira, tengo trabajo asegurado hasta por 12 meses. Porque tengo que procesar una gran cantidad de toneladas de acero. ¿Cuál creen que es la diferencia? Calidad. Calidad. Tenemos que empezar dentro de nuestras empresas a que calidad pese más que producción. A veces estamos pensando de que si este mes quemo 1000 toneladas, bueno, al próximo mes quiero quemar 1500. Hazlo, pero con calidad. Y para producir calidad, ¿qué necesitamos? Calidad también de sus ingredientes. Es decir, calidad en el momento de adquirir los materiales, como los electrodos, los materiales, base, ¿no? Al personal, al soldador de calidad. ¿Qué es un soldador de calidad? Una persona capacitada, entrenada y probada. No es un soldador de probetitas, sino que se comprueba en campo, que puede y tiene la habilidad para depositar o producir una junta de calidad. Y calidad tiene que ver con cumplir ciertos requisitos de diseño y en este caso tal vez de normas. ¿No? Normas como la WSD 1.1.
Gracias. Muchas gracias. Bueno, por parte de nuestro público tenemos una pregunta que dice, cuando existe golpe de arco, ¿cuál es la acción que debe realizarse? El golpe de arco, ¿no?, en algunos casos debe ser tajantemente prohibido, en algunos casos. ¿Cómo qué casos? El caso en el que las estructuras van a trabajar o sabes que va a trabajar a carga cíclica. Es un pecado dejar un golpe de arco en carga cíclica. Bueno, en carga estática probablemente todavía podemos tolerar un poquito más. ¿Qué decía la pregunta? La acción. Ahora, ¿cuál es la acción? O sea, ya sabes que la carga dinámica no te tolera golpes de arco y en corto plazo va a fallar. La acción es ética. No estamos diciendo que el soldador nunca va a dejar, sino que si va a dejar, hay que reparar. Hay que reparar. Más que todo es eso, ética. O sea, yo no creo que alguien durante su ciclo de soldador alguna vez nunca haya hecho un golpe de arco. Todos lo hemos hecho. Todos nos ha salido. ¿No? Pero ahí están las especificaciones de fabricación, ahí están los diseños, ahí estará el supervisor. Y si observa mi trabajo por mis golpes de arco, ¿por qué me voy a molestar si es a favor de la calidad? ¿No es cierto? Bueno, va por la ética también. Muchas gracias. Bien, una pregunta de los participantes, bueno, no tiene nombre, él quiere, digamos, que le expliques el crecimiento de la zona SAC. El tamaño, el crecimiento de la zona SAC. Bueno, el tamaño de la zona afectada por calor. Bueno, miren, esto puede medir milímetros, pocos milímetros, como varios milímetros, 15, quizás hasta 20 milímetros. ¿De qué depende? Uno, ¿qué proceso utilizas? Porque del proceso depende el calor que le imprimes a la soldadura, o sea, de la cantidad de calor. Más calor, más ancho de SAC. Más ancho de SAC. ¿Qué hay en la SAC? Lo que pasa es que al acero tú tienes que recordarte que el acero es como el camaleón. Bajo ciertas condiciones cambia. Pero el camaleón cuando se estabiliza vuelve a su estado natural, pero el acero no. ¿Y cuáles son las condiciones para que el acero cambie? Temperaturas altas, por arriba de los 700, 800, cuando se pone rojo vivo. ¿No es cierto? Y ya está. Las temperaturas altas te generan una SAC. Y no es peligrosa para todas las aplicaciones, ojo. O sea, no piense de que el SAC para todos los materiales. Es crítico para algunos materiales estructurales, para algunos, sobre todo aquellos de alta resistencia, con difícil soldabilidad, aquellos en que necesitas precalentar, poscalentar, no sé, ¿no es cierto? Son más críticos y ahí hay que tener mucho más cuidado de no afectar la SAC, de no cambiar excesivamente esa microestructura interna en la SAC. Muy bien. Acá tengo otra pregunta de nuestros amigos de BJ Construcciones. Y nos está preguntando, ¿cuándo es recomendable colocar 2 capas de soldadura y en qué tipo de material? A ver, capas de soldadura. O sea, el número de capas, el número de pases, depende del espesor del material que tú unas, ¿no es cierto? Depende del número, el espesor en milímetros o en pulgadas que tú intentes unir. Pero ¿qué es recomendable para materiales de alta resistencia? Materiales de difícil soldabilidad, materiales que pueden perder esa propiedad por la que muchos velamos, que es la tenacidad. Darle más pasadas. O sea, sean las capas que sean, darle más pasadas.
hacer un cordón en un solo pase es imprimirle mucho más calor que si tú le dieras en más cantidad de pasadas.